Bienvenidos y bienvenidas a todas de nuevo. Vamos a empezar esta jornada. Daros las gracias a todas las asistentes, a todas las personas que nos acompañan hoy en la presentación. Mi nombre es Elena Martínez, soy la responsable de investigación y evaluación de Provivienda. Es un placer para mí estar de nuevo presentando la segunda edición del informe Se alquila, racismo y segregación, en este caso, en el mercado del alquiler. Después del informe que presentamos ya en 2020, que ya ponía sobre la mesa que la discriminación es una realidad en el ámbito de la vivienda. Primero de todo, quería señalar que esta presentación está organizada por Provivienda y está financiada por la Dirección General de Gestión Migratoria de la Secretaría de Estado de Migraciones del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, y está cofinanciado por el Fondo Social Europeo Plus. Además, queríamos informar que después de la presentación vamos a tener un pequeño debate que os invitamos a todas las personas que estáis asistiendo a participar en él, que para eso tenéis un apartado ahí en la parte inferior de vuestra pantalla que pone preguntas y respuestas. Todos los comentarios o las preguntas que nos queráis lanzar las podéis hacer en este apartado. Cuidado de no hacerlo en el chat, porque es verdad que si lo hacéis en el chat no las vamos a poder recoger y no podremos dar respuesta. El chat sí que lo dejamos habilitado, sobre todo por si alguien tiene algún problema técnico, pues que nos escriba por privado y nos comente cualquier cuestión en la que creáis que podemos ayudaros. Y nada más, si queréis también ampliar la información de la presentación del informe que estamos haciendo hoy aquí, simplemente comentaros que lo tenemos ya colgado en la web, así que podéis consultar todos los detalles y nada más por mi parte. Antes de pasar a presentar los detalles del informe, quería dar la bienvenida y presentar brevemente a Olga Navarro Gallego, adjunta del Director General de Gestión Migratoria, que nos dará la bienvenida institucional, y a Gemma Gallardo Pérez, que es la Directora General de Provivienda y que nos abrirá la jornada de hoy. Muchas gracias a todas por acompañarnos y Olga, cuando quieras. Buenos días, ¿me escucháis bien? Sí, vale. Bueno, pues nada, antes de nada, buenos días a todos y a todas. Quería comenzar agradeciendo la oportunidad a Provivienda de presentar este informe. Como sabéis, desde el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, nuestro compromiso es firme con las políticas de integración y consideramos que iniciativas como estas suponen una gran contribución al desarrollo de estas políticas y a su puesta en práctica. Es un honor para mí también dar la bienvenida o la apertura de este informe junto con Gemma Gallardo, directora de Provivienda, y poder poner también nuestro granito de arena a este tipo de iniciativas para el desarrollo de las políticas de integración. Quería comenzar haciendo un breve contexto de lo que hacemos desde la Secretaría de Estado de Migraciones para poder enfatizar la importancia de nuestro compromiso con la integración. Como sabéis, desde el Ministerio de Inclusión, las migraciones se abordan desde una perspectiva integral. Por un lado, proporcionando atención humanitaria a todas las personas que llegan a nuestras costas a través del programa de atención humanitaria, en donde el año pasado llegaron casi a cifras de 40.000 personas. Por otro lado, asegurando un sistema de acogida a los solicitantes de protección internacional que llegan a nuestro territorio. Y, en tercer lugar, promoviendo las vías de migración segura y regular, que es la parte que se lleva desde nuestra Dirección General de Gestión Migratoria. No obstante, como sabéis, una vez se completan estas tres actuaciones, que podrían ser un primer paso para lo que conlleva la realidad migratoria, comenzaría la importancia de cumplir con el mandato constitucional establecido en el artículo 9.2 de la Constitución, en el que se establece que los poderes públicos promoverán el acceso igualitario de todos los ciudadanos, removerán los obstáculos que dificulten su plenitud, así como facilitarán su participación en todas las políticas culturales, económicas y sociales. Por ello, este mandato está intrínsecamente ligado con las políticas de integración, lo que significa que nuestra actuación nunca podría estar completa
si se quedase únicamente en este sistema de acogida, atención humanitaria y fomento de las vías de migración regular, si no trabajásemos también por fomentar esa verdadera integración una vez las personas migrantes ya están en nuestro territorio. Por ello, y como sabéis, en el año 2023 se aprobó el Marco Estratégico de Ciudadanía, Integración y Lucha contra el Racismo y la Xenofobia para el año 2023 y 2027, en donde el eje tercero ya incorporaba dos políticas directamente relacionadas con el acceso a la vivienda para promover posibles estudios relacionados con el hecho o con el acceso no equiparable a la vivienda, así como para promover un acceso igualitario de todas las personas migrantes a la misma. No obstante, los indicadores de este marco estratégico fueron presentados también recientemente por la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y ya apuntaban muchos de los aspectos que mencionáis en vuestro estudio, tal y como es que el acceso a la vivienda por parte de las personas migrantes dista de ser equiparable al de las personas nacionales. Todo ello tiene una importancia absoluta en nuestra actuación porque a pesar de que ya son 7 millones de personas extranjeras en nuestro territorio, que la mayoría están integradas en el mercado laboral, que se reconocen como un elemento fundamental de nuestro sistema sociodemográfico, todavía este acceso igualitario a servicios básicos sigue estando lejos, ¿no?, de los umbrales que serían necesarios para poder cumplir con esta verdadera igualdad. En vuestro estudio, por mencionar algunos de los aspectos más relevantes, se hace mucha incidencia en el hecho de cómo los estereotipos siguen jugando un papel fundamental a la hora de seleccionar inquilinos y cómo se pueden llevar a cabo formas de discriminación, tanto directa o indirecta. Esta aplicación de los estereotipos o de poner en duda que la capacidad socioeconómica de las personas migrantes va a ser suficiente para afrontar un alquiler lleva a su vez a una segregación de las zonas en que las personas migrantes acaban residiendo y por lo tanto a su vez una dificultad para acceder a entornos socioeconómicos más desarrollados que a su vez conllevan también una dificultad para tener una participación plena en la vida política, social, cultural y económica que mencionábamos anteriormente. Por lo tanto, es vital el poder garantizar este acceso a la vivienda como base al acceso a todos los demás derechos con los que cuentan las personas migrantes. En este sentido, desde el Ministerio también y basados en estudios como el que vosotros habéis elaborado, continuamos trabajando en esta dirección. Como bien sabéis, se está elaborando un plan de ciudadanía y cohesión social que se encontraba hasta el viernes pasado, 21 de marzo, en proceso de consulta pública en nuestra página web y, por tanto, ha sido un proceso participativo. Ahora empezaremos a recopilar todas las aportaciones para poder completar el texto. Y en este plan tiene una importancia decisiva el acceso igualitario a todos los servicios, educación, sanidad, capacitación profesional y, por supuesto, la vivienda. Por tanto, desde aquí, simplemente agradeceros una vez más el desarrollo de estas actuaciones tan importantes que son el cimiento de nuestras políticas públicas y enfatizar el compromiso del Ministerio con la integración, con la cohesión social, con la interculturalidad y sobre todo con la idea de diversidad como símbolo de fortaleza y de progreso. Sin más, os agradezco de nuevo la oportunidad y doy paso a Gemma Gallardo, directora de Provivienda, que va a continuar con la presentación del informe. Gracias de nuevo. Hola, buenos días. ¿Se me escucha bien? ¿Mm? Muchas gracias, Olga, por la introducción. Buenos días a todas y a todos. Es un honor para mí darles la bienvenida a la presentación del segundo informe Se alquila, racismo y segregación en el alquiler de vivienda. Quiero comenzar, como no podía ser de otra manera, agradeciendo a Olga Navarro, adjunta del Director General de Gestión Migratoria, que hoy no ha podido acompañarnos,
Agradecerte, Olga, que estés aquí, que nos acompañes en la inauguración de esta jornada y agradecer también a la propia Dirección General de Gestión Migratoria por su apoyo constante y por su apoyo en la financiación para poder hacer realidad este informe, cuyo objetivo, como ya ha señalado también Olga, es visibilizar y abordar la problemática de la discriminación en la vivienda que tristemente sigue estando presente en nuestra sociedad. Hace 5 años, en el 2020, presentamos la primera versión de este estudio. Entonces, los datos ya también eran preocupantes y reflejaban con contundencia que el acceso a la vivienda en alquiler para las personas migrantes estaba marcado por múltiples formas de discriminación, ¿no? También lo comentaba Olga en su intervención. La realidad que entonces desvelamos generó un importante impacto y puso sobre la mesa la urgencia de actuar. 7 de cada 10 inmobiliarias en el estudio aceptaban formas explícitas de discriminación. Hoy, 5 años después y con esta segunda edición, no solo actualizamos aquellos hallazgos, sino que además damos un paso más. Y el indicio de que en los últimos años ha existido un aumento en las formas de discriminación en el ámbito de la vivienda, lo que hasta ahora eran simplemente, como digo, indicios, con ese informe podemos decir que ahora ya es una certeza. Vivimos en un contexto de crisis habitacional muy acentuada. En los últimos años, los precios de vivienda han experimentado un aumento del 30%, con un incremento en el último año del 8,4%. Este encarecimiento ha afectado a toda la población, por supuesto, pero ha impactado o impacta de manera desproporcionada a quienes ya enfrentaban mayores dificultades para acceder a una vivienda adecuada y asequible. En este escenario, la discriminación en el mercado del alquiler, lejos de mejorar, como podíamos suponer todos, ha empeorado. El informe que presentamos hoy evidencia cómo los obstáculos que enfrentan las personas migrantes en el acceso a la vivienda en este contexto de incremento de precios y de reducción de la oferta, pues en este contexto se han intensificado. Según nuestro estudio, prácticamente la totalidad de las inmobiliarias contactadas en Madrid y Barcelona aceptan formas explícitas de discriminación. Esto supone un aumento del 30% con respecto a 2020, que si recordáis os decía que 7 de cada 10 inmobiliarias en el 2020 las aceptaban. Esta situación, entre otras, supone una clara barrera que condiciona la vida de miles de personas. Este no es un problema marginal ni anecdótico, sino una realidad que afecta a la plena inclusión y a la participación social de las personas migrantes. Sin una vivienda digna, las condiciones de participación social y de aportar en la sociedad, como también señalaba Olga, se hacen muchísimo más complejas. No quiero adelantar muchos datos porque Elena los va a detallar a continuación, pero sí me gustaría destacar algunos de los elementos clave que nos han permitido constatar el agravamiento de esta situación. Las prácticas discriminatorias ya no se limitan solo a la negativa explícita del alquiler a las personas extranjeras, sino que además incluyen estrategias más sutiles, como puede ser el encarecimiento selectivo, la negativa a ofrecer información, simplemente, o la exclusión de ciertos perfiles en función de su origen. Además, como también señalaba Olga al principio en su intervención, una cuestión novedosa de este informe es la constatación de que estas formas de discriminación en el acceso a la vivienda al final terminan fomentando la segregación urbana. El informe apunta que la mayoría de las viviendas que se ofertan a la población extranjera se sitúan en áreas periféricas o en zonas donde ya hay un alto porcentaje de población migrante residiendo. Con esta publicación no solo buscamos documentar la realidad del racismo y la segregación en el acceso a la vivienda en el alquiler, generando evidencias de un problema que intuimos, pero que ya es una certeza, como decíamos al principio, sino que además también buscamos y pretendemos contribuir a un cambio a mejor. Para ello es fundamental la implicación de todos los sectores y todos los actores, administraciones, sector inmobiliario y sociedad civil. Debemos seguir trabajando para garantizar
un acceso no discriminatorio a la vivienda. Es muy necesario, se deben redoblar los esfuerzos para reforzar mecanismos efectivos de seguimiento ante estas prácticas discriminatorias, así como de formación y de capacitación para evitarlas. Desde Provivienda reafirmamos nuestro compromiso en la lucha por garantizar el acceso a la vivienda a todas las personas. Queremos que este informe sirva como una llamada a la acción urgente y contribuya a la construcción de un modelo de vivienda y de un modelo de sociedad más justo y más inclusivo. Y con estas palabras termino. Muchas gracias por la atención, por participar en la presentación de este informe y por acompañarnos en esta jornada. Y ahora, sin más, voy a dar paso a Elena Martínez Goitre, que es responsable del área de investigación y evaluación de Provivienda, quien nos explicará en detalle los hallazgos y las conclusiones de este estudio. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Gemma. Muchas gracias, Olga. Gracias a las dos por vuestra intervención. Voy a pasar a compartir una presentación, ¿vale? Un segundito que la comparto. Aquí no está. Aquí está. Vale. Un segundo. A ver. No sé si está ahora. Empecemos. No sé por qué está haciendo esto. Ahora. Vale. ¿Se comparte bien? No. ¿No, verdad? Espera, mira. ¿Sí? Se comparte bien. Vale, pues nada, vamos a comenzar. Antes de pasar a presentar los resultados del informe, quería daros unos pequeños datos de contexto para que veamos un poco cuál es la situación de los hogares que están formados por personas migrantes, especialmente las personas migrantes por motivos económicos, ¿vale? Uy, esperad, perdonadme. A ver, aquí es que me ha cambiado el sistema de presentación. Ahí, no, ya está. Vale, comenzamos, disculpad, ¿eh? Quería presentaros estos datos, como os digo, en la actualidad en España tenemos que más o menos un 11%, un poco más de 1 de cada 10 hogares, están encabezados por personas migrantes de migración económica, ¿vale? Otro 3,7, casi un 4% serían personas de origen extranjero que no vienen de países pues de Sudamérica, África, Asia, etcétera, ¿vale? Y el resto pues serían hogares cuya persona de referencia sería española. Aún así vamos a ver un poco cómo más adelante este peso cambia según los contextos, ¿no? Como por ejemplo el alquiler, vamos a ver. En 10 años, si cogemos los datos del censo y de la encuesta de la ECEPOF, vemos como este tipo de hogares se han feminizado, es decir, cada vez más la persona de referencia del hogar es una mujer migrante. Esto es una cuestión a tener en cuenta, esta es la dinámica. Y además, las personas sustentadoras principales de estos hogares también están experimentando un envejecimiento, ¿vale? Vemos como los grupos de menores de 34 años están descendiendo, pasan de un 35 a un 20%. Y en cambio, los mayores de 45 años aumentan de un 31, perdón, a un 46%. Y además, si tenemos en cuenta los grupos, los hogares encabezados por personas migrantes de más de 65 años, en estos 10 últimos años se han duplicado, han pasado un 3% aproximadamente a un 6% aproximadamente. Estas son cuestiones que tenemos que tener en cuenta, sobre todo si tenemos que llevar a cabo políticas preventivas, analizar estos flujos migratorios, sobre todo cuando las personas que han venido, sobre todo por motivos económicos, para trabajar en nuestro país, siguen, o sea, viven aquí y permanecen o se vuelven a sus países, cuáles son estas dinámicas después de finalizar la etapa activa. Pero como comentábamos, aunque suponen un 10%, los hogares encabezados por personas de españoles, un 11%, lo que nos encontramos
en cuanto al régimen de tenencia de este tipo de hogares, es una diferencia abismal con el tipo de tenencia que tienen los hogares españoles, ¿vale? Si veis ahí en la gráfica, el color rosita, que es el alquiler, supone un 60% en el caso de las personas migrantes, frente a un 10%, un 9%, un 10% actualmente en 2021 en las personas, en los hogares encabezados por personas españolas. Es una diferencia enorme, ¿vale? Que además viene aumentando, en cambio la tendencia es dispar, cada vez hay más hogares migrantes en propiedad, pero también, en cambio, la población española cada vez o aumenta un poco el peso que tienen los hogares que viven en alquiler, ¿vale? Esto supone que cuando analizamos la nacionalidad de los hogares que en España viven en alquiler, 4 de cada 10 son hogares encabezados por personas procedentes de este tipo de países, ¿no? De migrantes por motivos económicos. Em, y hay varios estudios, por ejemplo, el estudio que presentamos en 2023 desde Provivienda, Prevención y Atención de la Exclusión Residencial, pero también otros estudios que también presentamos en Provivienda, como Rehabilitación Justa y Sostenible para una vivienda asequible. Este tipo de estudios lo que ponen en evidencia es que el alquiler es la forma de tenencia que acumula más problemas, ¿vale? No solo estamos hablando de problemas de asequibilidad, que hemos visto como cada vez es más difícil acceder en nuestro país a viviendas en alquiler, comentaba también Gema cuál es el contexto en este sentido, sino también porque acumulan problemas de habitabilidad, ¿vale? Entonces, es un tipo de tenencia que predispone mucho a los procesos de exclusión residencial. Esto significa que estos perfiles, este tipo de población que viene de otros países, tiene claramente una mayor propensión a experimentar problemas de exclusión residencial. A los hechos me remito, si veis las gráficas que tenemos ahí abajo, la diferencia también, como veíamos, está abismal. Claramente las personas migrantes son el grupo que más problemas de exclusión residencial enfrentan en nuestro país. Si los hogares encabezados por personas españolas, más o menos un cuarto de este tipo de hogares, está en situación de exclusión residencial, el total de los hogares en España está más o menos un tercio, un 30% aproximadamente, un 29 y pico. En el caso de los hogares encabezados por personas migrantes, esta proporción se eleva al 66,7%. Es decir, una clara mayoría de este tipo de hogares se encuentra en situación de exclusión residencial. Hay que tener en cuenta que este tipo de concepto es un concepto restrictivo, ¿vale? En el que no basta con tener un problema de vivienda para diagnosticar un hogar con situación de exclusión residencial, hay que acumular una serie de problemáticas y la verdad que es alarmante el que casi un 67% de estos hogares estén en una situación de exclusión residencial. Y son muchos los elementos que llevan a la exclusión, pero aquí hemos venido hoy a centrarnos en el tema de la discriminación. Efectivamente, la discriminación tiene un impacto no solo en la exclusión, sino en la segregación, como veremos hoy en el informe. Pero empezando un poco por el principio, vamos a ver, repasar un poco los conceptos, ¿no? De forma rápida, no me quiero detener mucho en esto, pero por aclarar algunas cuestiones conceptuales. La discriminación es un tipo de actuación que se lleva a cabo que está basado en estereotipos sociales. ¿Y qué son los estereotipos sociales? Pues son procesos cognitivos de simplificación, ¿vale? Es una simplificación y una generalización que asigna atributos a unos perfiles, a unos grupos sociales, ¿vale? Cuando estos estereotipos conforman una narrativa, se consolidan y conforman una narrativa, en muchas ocasiones desencadenan procesos de discriminación. Y comentaba también Olga Navarro que hay distintos tipos de discriminación, ¿no? Estamos hablando de discriminación directa, indirecta. ¿Cuál es la diferencia básicamente entre estos dos tipos de discriminación? Pues la directa sería un tratamiento de desventaja hacia una persona o familia de una minoría social. En este caso, la exclusión residencial nos referimos dentro de la directa a la directa absoluta o la directa relativa, ¿vale? La directa absoluta sería aquella que bloquea absolutamente el acceso a los derechos de la vivienda, es decir, si yo no permito el acceso a un grupo por pertenecer a ese grupo, estoy ejerciendo una discriminación directa absoluta.
pero también puede manifestarse en forma de discriminación directa relativa, que sería aquella que dificulta el acceso a través del aumento de requisitos, por ejemplo, que lo vemos también mucho en el mercado inmobiliario, como comentaba también Gemma, ¿no?, anteriormente. Y además de la discriminación directa, tenemos situaciones de discriminación indirecta, ¿vale? Son prácticas que en apariencia son neutrales, pero que tienen un impacto claro en estos grupos, ¿vale? Por ejemplo, en algunos casos donde para acceder a determinadas viviendas sociales se exigía un empadronamiento de más de 10 años, etcétera. Son prácticas que son neutrales, pero que tienen un impacto en la posibilidad de acceso de determinados grupos poblacionales a determinados derechos. En esta investigación nos estamos centrando en la discriminación directa, ¿vale? Vamos a ver además cómo en general lo que ha aumentado muchísimo es la discriminación directa absoluta. Y vamos a ver también cómo la discriminación tiene un impacto en la exclusión residencial, que la exclusión residencial no es otra cosa que procesos que conducen a que determinadas personas o grupos sociales no puedan resolver sus necesidades residenciales. Es un elemento que incide en estos procesos, pero también en los procesos de segregación, en los procesos socioespaciales de asentamiento de los grupos, ¿no?, en el territorio. Y la segregación son las formas de desigual distribución de los grupos de población en el territorio, como decía, ¿no? Aclarados estos conceptos, os voy a contar un pelín sobre cómo hemos llevado a cabo este estudio, ¿vale? Cómo hemos analizado la discriminación, en primer lugar, ¿vale? El análisis lo hemos llevado a cabo en las dos principales áreas metropolitanas, sobre todo porque al querer hacer un análisis territorial, en este caso, este año, queríamos aumentar la muestra en estos territorios, ¿vale? Para poder desagregar un poco de forma pormenorizada cómo se estaba comportando la discriminación y aumentando la muestra en estos territorios, poder ver cómo opera en distintos ámbitos a un nivel más desagregado, ¿no? Además, son las dos áreas metropolitanas que concentran mayor población migrante y en este sentido pues, hemos querido trabajar con ellas. Hemos llevado a cabo la misma metodología que llevamos a cabo en 2020 para hacerla comparable, ¿vale? Hemos llevado a la práctica dos tipos de testing inmobiliarios, ¿vale? El primero de ellos consiste en que dos personas con las mismas características exactas, estamos hablando del mismo género, el mismo tipo de hogar, la misma situación laboral, el mismo nivel de ingresos, etcétera, ¿vale? Dos personas con la misma situación familiar, etcétera, llaman con una diferencia de pocos minutos al mismo anuncio, ¿vale? Preguntando por ellos. Siempre llamaba antes la persona de origen extranjero para evitar que justo en esos minutos se hubiera podido ocupar la vivienda, y llamaban por teléfono a un anuncio y la única diferencia entre estas dos personas era el acento, una persona con claro acento español y una persona con un acento marcadamente extranjero. El objetivo de este testing era detectar las diferencias en el trato, en los requisitos exigidos, en la disponibilidad de la vivienda, en la oferta de viviendas similares en diferentes territorios, etcétera, ¿vale? Para ello llevamos a cabo 600 llamadas, ¿vale? 300 en cada territorio y en cada territorio 150 llamadas por cada uno de estos dos perfiles, ¿vale? Eran 600 llamadas. En total teníamos una muestra de 300 en cada una de estas dos áreas metropolitanas que os comentaba. El testing 2 se realizaba con una única persona, con acento español, que llamaba a las inmobiliarias de las dos áreas metropolitanas y ofrecía una vivienda en alquiler, ¿vale? Se proponía como propietaria, quería que le alquilaran la vivienda, pero para ello proponía o pedía unas premisas abiertamente discriminatorias, marcadamente discriminatorias, como comentaba Gemma, ¿vale? El objetivo aquí era detectar la predisposición de las inmobiliarias a participar de esas prácticas, dimensionar la discriminación absoluta, es decir, cómo se bloquea, hasta qué punto se puede bloquear el acceso completamente de un hogar por estar encabezado por personas de origen migrante, ¿vale? Ver también qué tipos, si se ofrecen alternativas que vayan más de la dirección de discriminación relativa, y analizar un poco el discurso y los elementos que operan en esta discriminación. Para ello se han hecho 100 llamadas, ¿vale? 50 en cada territorio, en 10 inmobiliarias diferentes en cada uno de los territorios. Hemos tenido en cuenta, como os decía, el análisis territorial
para poder llevar a cabo este análisis de los procesos de segregación. ¿Y cómo hemos llevado a cabo el análisis de los procesos de segregación? Bueno, para ello lo que queríamos era ver cómo se comportaban o qué pasaba con estos testing y cómo se aplicaba en distintos tipos de territorios. Pero para ello necesitábamos establecer esos tipos de territorios, ¿vale? Establecer una serie de tipologías socioespaciales. Y ello lo hemos hecho basándonos un poco en el modelo ecológico factorial, que es un modelo ampliamente utilizado en este tipo de análisis de procesos socioespaciales de las ciudades, ¿vale? Que consiste en la aplicación de un análisis factorial, es una herramienta estadística en los que los datos aplicación de un análisis de este tipo a los datos que describen la diferencia residencial de la población, ¿vale? Generalmente urbana. El análisis factorial parte del principio de multicausalidad. Lo que plantea es que no hay una única causa para el establecimiento de los grupos de los territorios, por tanto incluye muchos elementos en el análisis y lo que hace básicamente un análisis factorial es reducir un número muy amplio de variables a una serie de factores o complementos o componentes principales que nos dan cuenta, que nos permiten expresar las diferencias en conjuntos, ¿vale? En los territorios. ¿Cuál es la unidad de medida? La sección censal. ¿Por qué? Porque vamos a encontrar diferencias territoriales muy precisas, es decir, no es lo mismo, por ejemplo, el casco urbano de Pozuelo que otras zonas de ese municipio, ¿no? Entonces, no es tanto un análisis por barrios, que esconden muchas diferencias dentro de un barrio, sino un análisis muy pormenorizado, cogiendo como elemento de análisis la sección censal, que es muy pequeña, suelen ser 2 o 3 manzanas, ¿vale? Y poder ver un poco, establecer tipologías de acuerdo a estas unidades que nos permitan ver cómo se comporta la discriminación atendiendo a estos tipos espaciales. Para que veáis y os hagáis una idea, las tipologías socioresidenciales que hemos establecido son 5, ¿vale? Lo tenemos en 2 mapas, ahora os dejo ver un poco los dos. El primero es el del área metropolitana de Madrid, ya que hemos hecho un pequeño zoom para que veáis un poco cómo se comporta en la ciudad, en el municipio de Madrid. Hemos establecido estas 5 zonas que, como os digo, las azulitas son las zonas de más estatus, ¿vale? Con un nivel socioeconómico, una población con un nivel socioeconómico más elevado. Los cascos antiguos, que tienen una población muy mixta, ¿vale? En algunos casos muy polarizada. Zonas de baja densidad, el color verdecito, que son zonas, bueno, pues pueden estar tanto en la parte base metropolitana, en las afueras, como en la parte del centro de las ciudades, en algunas zonas que tienen más baja densidad. Zonas de familias y viviendas de reciente construcción, ahí entrarían los PAUs que se hicieron, por ejemplo, en Madrid, etcétera, ¿vale? Y zonas populares, las periferias urbanas del sur, sureste, suroeste, ¿no? Sobre todo, que vienen de la época del desarrollismo, que pertenecen a una época constructiva muy concreta, entre los 50 y los 70, ¿vale? Vemos este mapa también de Barcelona y cómo hemos aplicado estas metodologías cogiendo todos los territorios de forma conjunta de Madrid y Barcelona, ¿vale? Para establecer estas tipologías y ver un poco las diferencias de la segregación en el testing de acuerdo a ellas, ¿no? Íbamos georreferenciando, íbamos localizando en el mapa las inmobiliarias, los anuncios, para poder hacer un detalle y un seguimiento de estos procesos. ¿Y qué ha pasado en estos últimos 4 años? Pues ya nos adelantaba Gema, pues no, la situación no ha ido a mejor, claramente ha ido a peor, ¿vale? Si en 2020 el 72,5% de las inmobiliarias aceptaban esas cláusulas racistas o discriminatorias por parte de las personas propietarias, veíamos también en 2020 que de este 27,5% restante, en torno a un 80 y pico por ciento, casi la mayoría, lo que proponían como alternativa era un tipo de discriminación indirecta, no, perdón, absoluta relativa, perdón, un tipo de discriminación relativa en el que lo que hacían era aumentar las cláusulas, le decían a la persona propietaria, pues mira, no podemos bloquear el acceso a una persona por su origen, pero bueno, si te quedas más tranquila, te recomendamos que le pidas más garantías, etcétera, ¿no? Ahora lo que nos encontramos en 2024 es que el porcentaje de discriminación absoluta, de discriminación directa absoluta,
es del 99%. Esto no nos deja apenas margen para la discriminación relativa, lo vamos a ver luego. Nos hemos encontrado casos muy puntuales donde sí que ha aparecido este tipo de discriminación relativa, sobre todo en el caso de personas extranjeras, pero de origen, por ejemplo, de Norteamérica, Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea, Reino Unido, ¿no? Este tipo de países donde si por lo que fuera la persona propietaria expresa algún tipo de inquietud porque si trabajan para el extranjero, la forma de pago, etcétera, pues ahí sí que se les trata de decir, bueno, si quieres pedimos más garantías, pero considera como candidatos a estos perfiles. Ahí se trata de incluir como potencial inquilino a este tipo de perfiles por parte de las inmobiliarias, pero en el caso de las personas de otro tipo de que vienen de otro tipo de regiones, no hay este trabajo de la inmobiliaria de tratar de convencer a la persona propietaria de que incluya estos perfiles como potenciales inquilinos, ¿no? Únicamente en algunas zonas, como veremos luego, donde más se localizan y más se deriva a las personas migrantes, en las periferias, en algunos cascos urbanos, sí que se establece una cierta jerarquía dentro de estas nacionalidades de migrantes económicos, donde sí que las demandas es muy fuerte ahí por parte de los migrantes y se trata de establecer algunas jerarquías, pero como digo, han sido casi residuales estas situaciones, ¿vale? La mayor parte de las inmobiliarias han aceptado claramente un bloqueo absoluto del acceso a las personas de origen extranjero. Y esto nos lleva a una situación de absoluta normalización. Ya veíamos esto en 2020, pero ahora ya, si hablamos del 99%, la normalización es absoluta, ¿no? Queríamos traeros unos literales que hemos extraído de las llamadas que hemos ido haciendo, que íbamos recogiendo, porque yo creo que dan buena imagen, ¿no? o buen pulso de qué es lo que está pasando o qué forma adopta esta discriminación cuando llamábamos en los dos tipos de testing, ¿no? Tanto cuando nos hacíamos pasar por propietarios como cuando hacíamos el testing 1. Respuestas del tipo que tú quieres un perfil nacional, pues nacional, o sea, no hay ninguna duda, eran habituales. Incluso dan el pulso de que esto no era, o sea, más allá del testing que nosotros estábamos haciendo, era algo que sucedía con cierta frecuencia, ¿no? Nos decían, sin ningún problema, muchas personas nos lo piden, ¿no? Decían en algunos casos. Esto da cuenta de que esto es una situación relativamente normal, donde ya la persona propietaria establece unas jerarquías y unos requisitos para quien quiera alquilar su vivienda y en muchos casos la discriminación por motivo de origen es frecuente. Pero también vemos un elemento, ¿no? Si vemos el último extracto que aparece en la presentación, que da cuenta un poco de lo que ya comentaba Gema también, de cómo la presión fuerte en el mercado, este momento de mercados tan tensionados y sobre todo en el mercado del alquiler, supone un agravante para este tipo de procesos, o lo que hace es consolidar este tipo de estereotipos, ¿vale? En el que lo que dicen, bueno, es básicamente lo que vienen a decir es, nosotros podemos filtrar, hay tanta demanda y tan poca oferta que no te preocupes que nosotros vamos a filtrar lo que queramos, porque podemos elegir, ¿no? Y desde ahí, en ese contexto, es donde empiezan a operar todo ese tipo de elementos que establecen jerarquías dentro de lo que son los potenciales inquilinos, ¿no? Como decía, pues efectivamente, ¿son las personas de origen extranjero potenciales inquilinas? Pues únicamente, prácticamente, aparecen las personas extranjeras de determinadas regiones, como comentaba antes, ¿no? Norteamérica, Europa, etcétera. Y como comentaba antes también, pues ahí sí que se aplicaba un tipo de discriminación relativa, donde por parte del agente inmobiliario sí que se trataba de convencer a la persona propietaria de que incluyera este tipo de personas o las considerara como potenciales inquilinas de su vivienda, ¿vale? Bueno, hemos querido de nuevo traer algunos ejemplos de literales porque yo creo que son bastante gráficos sobre lo que pasaba en estas llamadas que veníamos realizando. ¿Y cuáles son las formas de discriminación que nos encontramos actualmente? Bueno,
Pues básicamente lo primero a lo que se recurre es a negar la disponibilidad de la vivienda. Esto nos lo hemos encontrado con bastante o relativa frecuencia, ¿vale? Es verdad que estamos en un contexto de muchísima tensión del mercado, que lo que nos hemos encontrado este año es que en general llamábamos a los anuncios y en muchas ocasiones realmente estos anuncios estaban ya ocupados, estas viviendas ya estaban ocupadas, pero sí que nos encontrábamos una clarísima diferencia entre esta negativa de disponibilidad entre el perfil nacional y el perfil extranjero. Si el 31% de las llamadas nos decían a las personas españolas que estaban ocupadas las viviendas ya o que ya las habían alquilado, esto aumentaba al 47% en el caso de las personas extranjeras. Hay que tener en cuenta lo que os decía al principio, que llamábamos con muy pocos minutos y que llamaba antes la persona de perfil extranjero a cada anuncio. El tema de las alternativas, una cosa que hacíamos en las llamadas era preguntar por otras viviendas de similares características, tanto si nos decían que estaban ocupadas como si no, pues preguntábamos, bueno, ¿y qué más viviendas? ¿Tenéis otro tipo de viviendas de las mismas características? Em, en el caso de las personas españolas, llegaban a ofrecer hasta 4 viviendas. Es verdad que, insisto, que estamos en un contexto de un mercado muy, muy, muy dinámico del alquiler y aún así llegaban a ofrecer hasta 4 viviendas. En el caso de las personas de perfil extranjero, como máximo han llegado a ofrecer dos viviendas, ¿no? Aquí también había una diferencia. En muchos casos no ofrecían alternativas a los perfiles extranjeros. Em, y luego el tema de la amabilidad. Queríamos ver un poco cuál era la diferencia en un trato especial o significativamente amable, ¿vale? Y en el perfil nacional se detectaba, es verdad que para unificar criterios, siempre cada una de las personas del testing escuchaba la llamada de la otra, ¿vale? Para evitar aquí cuestiones de sesgo de subjetividad. Pero la amabilidad que percibían cuando llamaba al perfil nacional era de un 45% y cuando llamaba al perfil extranjero era de un 29%. Es verdad que las llamadas en muchos casos se daban muchísimas menos explicaciones, o sea, al final lo que nos encontramos es que en aquellos casos en los que el 65, o sea, en los que sí que estaba disponible la vivienda para los perfiles extranjeros también, en el 65% de estos casos había otro tipo de estrategias de bloqueo, como también comentaba Gemma, ¿no? O sea, bloqueos que tenía que ver, pues lo que digo, con dar muchos menos detalles, facilitar menos la visita, pero en muchos casos, y esto me parece que es un tema que yo creo que es importante señalar, que no nos lo encontramos en 2020, la proliferación del papel, o sea, el papel tan importante que juegan en este contexto las aseguradoras de impago, ¿no? Donde ya cada vez estamos metiendo más agentes, más elementos que filtran el acceso a la vivienda. En 2020, cuando llamábamos, no era tan común que nos recomendaran coger los servicios de una aseguradora de impago y además lo que nos encontrábamos es que en el discurso desde las inmobiliarias nos decían que eso les servía, o sea, pues, sí, no te preocupes, coge una aseguradora de impago que con esa excusa les pedimos la documentación antes de seguir con el proceso, ¿no? Entonces se bloqueaba, había un trato mucho menos, que invitaba mucho menos a postularse como candidato, donde enseguida se les pedía documentación para poder pasárselas a las aseguradoras. Además, nos contaban en alguna llamada que estas aseguradoras de impago no valoraban de la misma manera el tipo de documentación, no miraban con los mismos ojos un DNI que un NIE, ¿no? Por ejemplo. Entonces, este tipo de filtros, cada vez estamos metiendo más filtros, ¿no? Y hemos pasado, tenemos el propietario, tenemos la inmobiliaria, tenemos la aseguradora, cada vez hay más filtros y esto dificulta cada vez más el acceso de este tipo de población. Y además, bueno, pues el 44% de las inmobiliarias nos dijeron que contaban ya previamente con un listado de potenciales inquilinos, ¿vale? Estamos, como decía Gemma, en un momento de muchísima tensión del mercado y ya cuentan con listados de potenciales inquilinos, gente con la que han trabajado previamente, etcétera, donde cada vez vuelven a operar esos estereotipos, etcétera, y tienen ya como sus perfiles favoritos para que alquilen estas viviendas. Y esto además es algo que, como veremos cuando hablemos de segregación, se elevaba al 65% en determinados territorios, ¿vale? En las zonas de mayor estatus, la mayor parte de las inmobiliarias trabajaban con este tipo de listados. El impacto en el territorio.
Pues el impacto en el territorio, igual que os decía lo del tema de que ofrecían más viviendas, ¿vale? Porque además este hecho de que nos ofrezcan, de que ofrezcan a unos perfiles más viviendas que a otros, también tiene que ver con la variedad del territorio que les están ofreciendo, ¿no? O sea, te ofrezco más viviendas si miro en más territorios y veo más viviendas disponibles, ¿no? El 15% es el porcentaje de contactos en los que se ha ofrecido un piso alternativo al perfil extranjero frente a un 30% en el caso español. Estamos hablando del doble, igual que en el otro caso de 4 y de 2, ¿no? En las llamadas de las personas extranjeras, la no disponibilidad de la vivienda se elevaba a un 67%, incluso estábamos hablando de un 47% de media para todos los territorios. En el caso de las zonas de elevado estatus, la no disponibilidad llegaba casi al 70% y por encima del 50% en las zonas de baja densidad. Estoy hablando de territorios donde los migrantes ya tienen de por sí menos presencia, ¿vale? ¿Qué nos hemos encontrado en definitiva? Que este tipo de procesos discriminatorios, como operan las agencias, como opera el mercado, lo que hace es reproducir los procesos socioespaciales que ya existen en nuestras ciudades, reproducen las dinámicas de segregación, sobre todo cuando hablamos de segregación por arriba, como os comentaba, ¿no? Donde lo que se hace es, hay territorios donde apenas se puede acceder si tienes una nacionalidad determinada, ¿no? Estoy hablando de zonas muy concretas. Y luego pues, establecían jerarquías, otras zonas donde se puede acceder un poco más, hasta llegar a dirigir prácticamente a las personas migrantes en zonas donde ya tienen una elevada presencia, como son los centros urbanos y las periferias. Y bueno, con todo esto que os cuento, como os decía, tenéis ahí el apartado de preguntas y respuestas si queréis saber algún detalle más, pues de tipo metodológico, conclusiones y demás, pero bueno, por no alargarme mucho más, las conclusiones es, pues como decíamos, estamos en un contexto de fuerte presión sobre el mercado, hay un fuerte incremento de precios debido, entre otras cosas, a un desajuste fuerte entre la demanda y la oferta en el mercado del alquiler. Esta demanda se ha diversificado, cada vez hay más perfiles variados que demandan vivir en alquiler de distintos niveles socioeconómicos, de distintas edades, ya no es una cosa solo de personas jóvenes, incluso de distintas nacionalidades, gente que viene de otros países de Norteamérica, como decía, Reino Unido, etc. Como comentaba también ahora, la proliferación de nuevos agentes que filtran esta demanda. Las aseguradoras aparecen claramente en casi todas las llamadas como uno de los nuevos agentes que están incidiendo en el acceso de determinados grupos. Bueno, pues también la falta de vivienda asequible fuera de mercados. Estamos diciendo que esto son dinámicas que se generan dentro del mercado. Lo que no encontramos son muchas alternativas de vivienda social y asequible fuera del mercado. Y esto nos lleva a ese fuerte incremento de la discriminación absoluta en casi 30 puntos porcentuales en solo 4 años. Y bueno, las diferencias territoriales, lo que encontramos, como os decía anteriormente, es que reproducen los procesos que ya están. O sea, hay un proceso por el cual el mercado, que es el elemento principal de nuestro sistema de provisión de vivienda, está reproduciendo las dinámicas socioespaciales, está acusando ese tipo de dinámicas socioespaciales y agravando por tanto, los problemas. Hay que tener en cuenta que el hecho o sea, que ambos procesos, el hecho de que la discriminación tenga un efecto claro en los procesos de integración residencial o, por el contrario, leído de la otra manera, por los procesos de exclusión residencial, ya es un elemento de desigualdad, ¿vale? Está dificultando a algunos grupos el acceso al derecho de la vivienda, pero también la ubicación en el territorio también te da diferentes derechos, ¿vale? O sea, la segregación es un claro elemento de desigualdad. Al final, la discriminación, ¿qué nos está trayendo? Como también mencionaban en su presentación, Olga y Gema, problemas de cohesión social, problemas de está agravando la brecha social, está dificultando la cohesión social dentro de nuestras ciudades, de nuestras áreas metropolitanas y está fomentando sociedades más polarizadas cada vez, no solamente desde el punto social, sino espacial, que son dos elementos que suelen ir muchas veces de la mano. ¿Y qué podemos hacer para acabar un poco o para evitar este tipo de situaciones?
Pues en primer lugar, si estamos diciendo que esto es un problema y un tipo de prácticas que operan sobre todo dentro del mercado, que está experimentando tanta presión, creemos que es importante incorporar a determinados agentes y determinada oferta o generar alternativas fuera de ese mercado, ¿no? Por ejemplo, las bolsas de vivienda de alquiler, de alquiler asequible, ¿vale? Donde entidades del tercer sector, como por ejemplo Provivienda, operamos como intermediarios entre propietarios particulares, personas propietarias que quieren alquilar su vivienda y les ofrecemos garantías, incentivos y garantías, pero garantías que no exigen de ese tipo de aseguradoras que miran los requisitos de una forma tan rígida, donde están funcionando tanto este tipo de estereotipos. Este tipo de bolsas son un claro mecanismo de romper esos procesos discriminatorios en el acceso, ¿vale? Donde se busca unas condiciones ventajosas, pero también se ofrece garantías a las personas propietarias. También es necesario aumentar la oferta de vivienda social y asequible por parte también de otro tipo de entidades que tienen trayectoria y que conocen cuáles son las necesidades de estos perfiles poblacionales. Y además es importante que esta oferta de vivienda fuera del mercado esté también en zonas tensionadas para evitar también un poco los procesos de gentrificación y los procesos de segregación que veníamos comentando, ¿no? Es decir, que no estén solamente en determinadas zonas, sino que también ubiquemos esta oferta de vivienda social y asequible en zonas ya tensionadas. Y, por supuesto, como también veíamos en el informe de 2020, es fundamental el tema de la sensibilización y la formación, en el sentido de no solamente sensibilizar a la población general, sino también ayudar a las personas migrantes a poder detectar este tipo de situaciones. Uno de los grandes problemas de la discriminación es que es muy difícil de detectar. Si a ti te dicen que una vivienda está ocupada, no tienes por qué pensar que a la persona que llame 5 minutos después, por ser española, le van a decir que sí que está disponible. Entonces, es importante ayudar a detectar ese tipo de situaciones, es importante asesorar para saber qué hacer en este tipo de situaciones. Hay herramientas como, por ejemplo, el buzón que existe en Provivienda, que pone a disposición de toda aquella persona que quiera o que detecte que está experimentando un proceso de discriminación, ¿vale? Y básicamente esto sería todo. Gracias a todas por asistir, gracias a todas las personas que han participado como panelistas, Olga, Gema, Juan de, Soraya, Amara, Irene, gracias a todas y buen martes.